El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos una vez más para llevarles toda la información en esta nueva jornada, por supuesto, 6 de abril de este año 2022. La información del ámbito nacional, internacional, información del deporte que también, por supuesto, tendremos en esta jornada de miércoles, mitad de la semana. Arrancamos con algunos títulos. El panorama informativo informa. Y vamos a estar hablando de los gremios y el nuevo estatuto docente porteño en lo que consideran una reforma laboral. Esto es parte de la agenda también periodística de la jornada. Mesa Judicial Bonaerense, el senador Allan presentó un escrito ante el juez Kreplak. Hasta ahora han declarado realmente muy pocos. Alberto Fernández y Boric recorrieron el Museo de la ESMA junto con organismos de derechos humanos. Eso también trascendió en las últimas horas de lo que tuvo que ver con la actividad política del mandatario chileno, pero también del mandatario argentino. Zabaleta habló sobre las críticas de Horacio Rodríguez Larreta y le dijo que el camino no es sacar una asistencia. También estaremos hablando de Rodríguez Simón, quien ha declarado ser un operador político y judicial. En tanto, el Parla Sur debate mañana jueves la expulsión de Pepín Rodríguez Simón, en otra información que también vamos a estar tratando durante la jornada de hoy. Información de la política y que tiene que ver con el ámbito bonaerense. Axel Kicillof alertó por la disparada de la inflación en el conurbano. El interior de la situación social no da para más, manifestó el mandatario bonaerense. Bueno, estas y más noticias, por supuesto, tendremos en la jornada de hoy. También información del campo y de la economía con Emanuel Dumbrau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Panorama Informativo, como siempre, tendremos noticias del campo y también de la economía. Y para repasar y anticipar algunos de los títulos, otro repunte en Chicago y la soja volvió a quedar al borde de los $600. Por otro lado, crisis del gasoil, comenzaron los cortes de rutas. Además, también Córdoba y el oeste de Buenos Aires con el gasoil blue. Además, en economía, salarios contra la inflación, los gremios negocian. Además, también el gobierno bonaerense firmó contratos para iniciar obras en la ruta provincial 6. Por supuesto que también el plano internacional junto a Zulia Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. Toque de queda en Lima y Callao ante bloqueos de rutas y protestas en Perú. Lo ofrecerá este viernes. Alckmin quiere ser el compañero de fórmula de Lula en Brasil. Ucrania, tras denuncias de masacre, más países de Europa expulsan a diplomáticos rusos. Ante la ONU, Zelensky pide excluir a Rusia del Consejo de Seguridad por los peores crímenes de guerra. Repunte de casos en China, cuarentena indefinida en Shanghái por el avance del COVID. El próximo domingo, López Obrador escribirá "Viva Zapata" en su boleta de revocación de mandato. Y Zelensky pide a España armas y más apoyo. Este y otros títulos en el panorama de hoy. Federico de Marco nos cuenta las noticias del deporte. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte. River debuta en la Copa Libertadores ante un tenso clima social en Perú. Además, Leandro Paredes va a ser operado y estará 2 meses fuera de las canchas. Hay entradas agotadas para el partido entre Argentina e Italia, la llamada finalísima entre los campeones de América y de Europa. Ramón Díaz es candidato a dirigir una selección de Sudamérica y vamos a contar cuál es. El presidente de la Conmebol, en un comité organizado en Doha, en una de las reuniones que se realizaron, ratificó que Sudamérica quiere ser candidata para el Mundial 2030. Champions League, ¿cómo le fue al Atlético de Madrid del Cholo Simeone contra el Manchester City y el duelo entre Liverpool y Benfica que abrieron octavos de final? El argentino, que está por regresar a un equipo importante,
en la NBA. Va a volver a la NBA, pero a otro equipo muy importante. Vamos a contar cuál. Y además también la actuación de los jugadores argentinos en el torneo de Marrakech en el tenis internacional. Vanessa Gervasoni con toda la información del espectáculo. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar de música. La leyenda tanguera de Bombay, Buenos Aires, se recrea desde Una noche herida. Además, reconocimiento. Carmen Maura será premiada por su trayectoria en los Premios Platino. Además, el año del héroe enmascarado, luego del éxito de la película, Spotify presenta su primer podcast sobre Batman. Hablamos de cine. La película biográfica de Elvis Presley tendrá su estreno mundial en Cannes. Tenemos información de Maroon 5, que se presenta en nuestro país. Se verá en vivo y en directo por Flow. De música, Nicki Nicole conquistó al público mexicano y se prepara para su show en Estados Unidos. Además, Les Luthiers vuelve a presentarse en Argentina tras más de 2 años de ausencia. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. Arrancamos hablando de lo que tiene que ver con los cortes de calle que se están llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires, ya que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, apuntó contra el gobierno nacional, al tiempo que le exigió al gobierno nacional que le quite los planes sociales a aquellas personas que realicen cortes y piquetes. El alcalde porteño denunció que se trata de una extorsión por parte de las organizaciones sociales que llevan a cabo las manifestaciones y las calificó como cobardes por usar a la gente. Lo hizo en conferencia de prensa. Larreta acusó a quienes llevan adelante esta modalidad de protesta en la ciudad de Buenos Aires. En respuesta a esto, quien habló fue Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social. Refutó las declaraciones del jefe de gobierno porteño, advirtió que no es el camino amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita como método para desactivar las protestas y los cortes de calle. En declaraciones, Zabaleta adelantó también que mañana jueves se va a reunir con las organizaciones de unidad piquetera para avanzar en la vinculación de planes sociales con empleo registrado. El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir, no hay que cortar las calles, tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesite, fue lo que afirmó Zabaleta en declaraciones a Telam. El senador provincial de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Allan, presentó un escrito al juez federal Ernesto Kreplak en la ciudad de La Plata en el marco de la causa que se investiga el funcionamiento de una mesa judicial bonaerense orquestada para impulsar denuncias contra gremialistas, entre ellos el dirigente de la Bócara, Juan Pablo Patamedina, y ahora el magistrado tiene que definir su situación procesal. Presentó un escrito como hicieron todos, ha sido indagado y el juez deberá definir su situación procesal. Actualmente está imputado como todos los demás, manifestaron desde el juzgado el abogado Fabián Améndola, que representa al legislador opositor. Internacionales. En noticias internacionales, Zelensky pide al Parlamento español más apoyo y más armas. En su intervención ante el Parlamento español, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó la destrucción de la ciudad española de Guernica durante la guerra de España por la aviación alemana, italiana y el bando golpista de la República. Reclamó una mayor implicación de Occidente tras la invasión de su país por Rusia. Estamos en abril del 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo supo lo que ocurrió en una de sus ciudades, Guernica, dijo. El campo, economía. Los precios de la soja, el maíz y el trigo volvieron a aumentar este martes en el mercado de Chicago, marcando la segunda jornada consecutiva de subas. Tras las fuertes pérdidas de la semana pasada, la soja se destacó con un incremento de $10.56 en el poroto, que se ubicó al borde de los $600 la tonelada. En el contrato a mayo, impulsado por el alza de la harina, que trepó a 11.90 y terminó la rueda en 513.56.
El sur de Córdoba se transformó este martes en el epicentro de los primeros cortes de rutas de transportistas indignados por la imposibilidad de trabajar a raíz de la falta de gasoil que está sufriendo todo el país, según reportaron desde un servicio de entregas y recepción de cereales de Rosario. Hay interrupciones del tránsito en la ruta A005 a la altura de Río Cuarto y en otras localidades del sur cordobés como Vicuña Maquena, Coronel Moldés, Las Vertientes y Chucul. Deportes. River debuta en la edición 2022 de la Copa Libertadores de América visitando a Alianza Lima en medio de un tenso clima social que está atravesando Perú. El partido correspondiente a la primera fecha del Grupo F de la fase de grupos se va a estar disputando desde las 21 horas en el Estadio Nacional de Lima con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. River tiene un antecedente muy cercano debutando ante Alianza Lima en ese estadio y jugando justamente en el primer partido. Fue en la edición 2019 donde terminaron empatados 1-1. River perdió 1-0. Cristian Ferreira, un jugador que está en la lista de la Copa Libertadores, pero que Gallardo no lo tiene muy en cuenta. De hecho fue a préstamo a Colón y volvió. Estuvo por irse a préstamo también a otro club y no se dio ese pase. Y bueno, está todavía en el plantel de River, pero bastante relegado. Bueno, Ferreira fue el autor de tiro libre sobre la hora de aquel gol que le dio el empate a River. En una copa donde River después termina perdiendo la final, también en Lima, contra Flamengo. Porque hay, según indican en Perú, una maldición con aquellos equipos que enfrentan a Alianza Lima. Cada equipo, por lo menos en este siglo XXI, cada equipo que enfrenta a Alianza Lima después no es campeón de la Copa Libertadores. Todo lo contrario a lo que sucede en el Mundial, donde se dice que cada equipo que enfrenta a la selección de Perú después gana ese mismo Mundial. Las 5 veces que Perú jugó la Copa del Mundo se enfrentó al que después termina siendo el campeón en esa edición. Veremos si Perú clasifica a este Mundial o no. Lo que sí, se habla en Perú mucho de esta maldición de la Alianza Lima. La cuestión es que River está para romper esta maldición y va a empezar el camino en el día de hoy enfrentando al conjunto peruano. River tendrá varias bajas, 2 por lo menos. Serán las de Paulo Díaz y José Paradela, positivos de coronavirus. Veremos si Gallardo podrá recuperar, por ejemplo, a Ezequiel Barco, que no pudo estar en el partido ante Defensa y Justicia el fin de semana por una molestia muscular que venía arrastrando desde el partido contra Boca y que Gallardo lo guardó para el partido con el conjunto de Florencio Varela, pensando en este duelo por Copa Libertadores. Hasta ahora ha podido entrenar de buena manera, así que parece ser que podría estar de entrada. Las probables formaciones de ambos equipos: Alianza Lima iría con Ángelo Campos, Pablo Míguez, Cristian Ramos, ex Gimnasia de La Plata, Jordi Vilches, Joslin Mora, Ricardo Lagos, Yosemir Bayón, ex River, un jugador que tuvo un paso River bastante errático. Y que fue parte de aquel equipo que termina descendiendo a la B Nacional en 2011. Yosemir Bayón está jugando en conjunto limeño. Oswaldo Valenzuela, Jairo Concha, Cristian Benavente y Hernán Barcos, un argentino ex Vélez, que también Huracán, que milita en el equipo de Carlos Bustos, otro argentino ex jugador de River y que hoy es el técnico del conjunto peruano. Por el lado de River, Franco Armani, Marcelo Herrera, Jonathan Maidana, Leandro González Pires y Casco o Elías Gómez. Habría bastantes variantes para este partido, aunque no se descarta la presencia de Héctor Martínez. Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Ezequiel Barco y Julián Álvarez. Sería un probable. Veo muchos suplentes en el equipo. Habrá que ver si Marcelo Gallardo, que no ha confirmado la formación titular, va a animarse a poner un equipo casi suplente que no tiene mucho rodaje para este primer partido. El encuentro se va a estar jugando a las 21 horas. Wilmar Roldán de Colombia sería el árbitro del partido para el debut de River en la Copa Libertadores. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El grupo de guitarristas y canto Bombay Buenos Aires tocará viernes y sábado en el CAF porteño. El repertorio reunido en Noche Herida, 9º disco de un proyecto con más de 2 décadas de trayectoria que nació bajo la denominación de 34 puñaladas y que insulfó de nuevas herramientas y posibilidades al tango actual.
En los primeros años, como parte de un pequeño colectivo de no más de 5 o 6 grupos, el aporte fundamental fue el de reorganizar la muy dispersa escena del tango. Luego, la tarea consistió en ampliar el repertorio, consolidar la escena y expandirla, esto último como formadores de una generación posterior. El reciente cancionero de Bombay, Buenos Aires, tuvo su estreno en Mendoza el 10 de marzo y ahora se ofrecerá en 2 funciones a realizarse el viernes y sábado próximos, desde las 21 en la sala de la Fernández Fierro, ubicada en Sánchez de Bustamante 772. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. Con las calles vacías, los comercios cerrados y numerosas patrullas de policías y militares, así amaneció este martes en Lima, la capital del Perú, tras la imposición de un toque de queda diurno y el decreto de estado de emergencia, anunciados el lunes por el presidente Pedro Castillo. El Consejo de Ministros, de conformidad en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución, decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao, declaró Castillo en un anuncio por televisión poco antes de la medianoche del lunes. Con la sorpresa y el rechazo de los ciudadanos a este anuncio, la Defensoría del Pueblo de Perú presentó un recurso de habeas corpus para que la justicia derogue la inmovilización social por considerarla inconstitucional. Estas medidas llegaron tras el paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas, disturbios violentos, en reacción al alza de precios de los combustibles y peajes, en un intento de apaciguar los reclamos. El gobierno eliminó el fin de semana el impuesto a los combustibles. El campo. Un relevamiento realizado por la Federación de Acopiadores determinó que Córdoba y el oeste de Buenos Aires son las regiones donde se está pagando el mayor sobreprecio para conseguir gasoil. En esos territorios el valor por litro se ubica en torno a los 170 pesos, casi un 50% más que lo que cuesta en un surtidor de una estación de bandera y un 30% más que el valor a granel ofrecido por los agroservicios. En concreto, la ronda de consultas efectuadas por los acopiadores entre unos 30 asociados generó el siguiente ranking de precio blue en el litro de gasoil. Córdoba, oeste de Buenos Aires, sur de Buenos Aires, se mantienen 170, Entre Ríos 140, 150, centro y norte de Santa Fe 135, 150, Rosario 144, centro de Buenos Aires 140, La Pampa 140 y norte de Buenos Aires 135, 140. Deportes. Malas noticias para Leandro Paredes, que sufrió una grave lesión y estaría al menos 2 meses afuera de las canchas. El volante de la selección argentina se rompió la inserción del abdomen y se lastimó el aductor, por lo que deberá operarse y no llegaría para el cruce con Italia en junio. Paredes se lesionó en la primera etapa del partido que el PSG le ganó al Orient 5-1 en la fecha 30 de la Liga Francesa de Fútbol el último domingo. A los 38 minutos el volante argentino se tiró al piso con evidentes signos de dolor y automáticamente el técnico Mauricio Pochettino lo reemplazó por el neerlandés Wijnaldum. Paredes es uno de los futbolistas claves de la selección argentina y también lo es para Pochettino en el Paris Saint-Germain, que había empezado a ponerlo como titular en el mediocampo del conjunto de la capital francesa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. López Obrador escribirá Viva Zapata en su boleta de revocación de mandato. El presidente de México anunció el martes que el domingo 10 de abril, cuando se celebre la consulta popular para decidir la continuidad del mandatario en el cargo, escribirá en su boleta Viva Emiliano Zapata. El domingo voy a votar. De una vez les voy a decir que no puedo votar ni por una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar porque un demócrata tiene que participar siempre que se trata de tomar decisiones, dijo en su tradicional conferencia de prensa. En ese sentido, adelantó que el próximo domingo, en la consulta de revocación de mandato, anulará su opinión y pondrá en su boleta Viva Emiliano Zapata.
porque el 10 de abril es el aniversario 103 del asesinato del caudillo del sur, ocurrido en 1919. Deportes. El próximo 1 de junio la selección argentina se enfrentará a su par de Italia en el estadio Wembley de Inglaterra para disputar la finalísima, el torneo organizado por Conmebol y UEFA para enfrentar a los campeones de ambas confederaciones. Hace 2 semanas la UEFA lanzó a la venta de manera oficial las entradas para el encuentro en menos de 15 días. Después los tickets se encuentran agotados. La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol comunicó que en menos de 7 días todas las entradas se agotaron y esperan un Wembley repleto de fanáticos. Los tickets se dividieron en 3 categorías, 1, 2 y 3, y la diferencia era de precio y de ubicación. La categoría 3 era la más barata, costaba 25 libras, la categoría 2 40 y la categoría 1 alcanzaba las 55 libras. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos de reconocimientos. La actriz española Carmen Maura, recordada por sus protagónicos en cintas del cineasta Pedro Almodóvar como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y Mujeres al borde de un ataque de nervios, recibirá el Lauro de Honor por su trayectoria en la próxima edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, que se celebrará el próximo 1 de mayo en Madrid. De esta manera, los platinos reconocerán la carrera de casi 50 años de la intérprete, que tiene en su haber trabajos tanto en cine como en televisión y en teatro a nivel internacional, junto a realizadores como Alex de la Iglesia, Mario Camus, Carlos Saura, Fernando Trueba o Francis Ford Coppola. La presencia argentina en esta edición de los platinos se completa con Darío Granidetti, nominado en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por su trabajo en la producción española, Hierro, y Juan José Campanella en la categoría Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica por la coproducción de Argentina y México, Los Enviados. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. La Oficina de Riesgo Agropecuario publicó su reporte semanal de eventos meteorológicos destacados que, como es usual, incluye un pronóstico climático para los próximos 7 días. En cuanto a las lluvias, la perspectiva de la hora es la siguiente. Entre lunes y martes se esperan en zonas cordilleranas de Patagonia también eventos en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Miércoles y domingo, incluyendo Santa Cruz, Chubut, en Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, centro y norte de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, NEA y algunas localidades del NOA. Ante la incertidumbre por la marcha de los precios, sindicatos y empresas están optando por firmar acuerdos paritarios que en promedio superan las proyecciones de inflación, según un estudio realizado por Sinopsis al que tuvo acceso a Ámbito. Se observa un persistente aumento de los porcentajes de SUA acordado, que pasaron cerca del 30% a comienzos del año pasado, a 52.9% en el último enero, y como se señaló, a más de 62% en marzo. Deportes. La selección de Colombia es una de las que no estará en la próxima Copa del Mundo, una de las tantas selecciones que no estará en la próxima Copa del Mundo, y todo indica que el ciclo de Reinaldo Rueda está acabado. Es por eso que los dirigentes colombianos comenzaron a buscar opciones para su reemplazo, y uno de ellos es el del argentino Ramón Díaz. El pelado inició recientemente su contrato con Al Hilal de Arabia Saudita, donde por el momento tiene éxito, segundo a 11 puntos del líder, pero con 2 partidos menos y a poco de arrancar la Champions League de Asia, pero los dirigentes cafeteros se ilusionan con poder convencerlo para que pegue la vuelta al continente y un nuevo desafío lo entusiasme. Recordemos que Ramón Díaz tiene la experiencia de haber dirigido a la selección paraguaya, ya tiene una experiencia en seleccionados después del Mundial 2014, entre 2015 y 2016 Ramón Díaz estuvo dirigiendo al seleccionado guaraní, y esta sería, en caso de aceptar, su segundo seleccionado en su carrera. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo.
Hablamos de cine. El podcast Batman Desenterrado tendrá su estreno a través de Spotify el 3 de mayo en lo que parece un 2022 propicio para el Caballero de la Noche tras el lanzamiento en el cine de Batman, una nueva película centrada en su figura, y antes del lanzamiento de DC Liga de Mascotas, una nueva película animada que lo tendrá como protagonista. Se trata del primer proyecto en estrenarse como parte del acuerdo de Spotify con Warner Bros. Y DC, una asociación que aprovechará la amplia biblioteca de personajes icónicos en nuevos podcasts para unir a los fanáticos de todo el mundo en una experiencia de audio inolvidable, indicó un comunicado de la empresa sueca. El país. La Comisión de Educación de la Legislatura porteña inició el debate sobre el proyecto de ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reformar el estatuto docente en una reunión a la que acudieron referentes de los gremios quienes lo rechazaron porque no resuelve las condiciones de trabajo y no se sabe cómo se va a implementar, al tiempo que lo definieron como una profunda reforma laboral. Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, dijo durante la reunión que los nuevos puestos de trabajo que propone el gobierno porteño con esta reforma al nuevo estatuto no son los que se necesitan. El Reino Unido promociona el turismo en las Islas Malvinas bajo el nombre de Falklands, con un stand en la recientemente inaugurada Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en San Pablo, Brasil. El distrito, en distintos videos, se observa que el puesto se encuentra en uno de los salones del Expo Center Norte, edificio donde tiene lugar el prestigioso evento anual de negocios dedicado a las empresas de turismo. La Secretaría de Derechos Humanos anunció el nombramiento de Maiki Gorosito al frente del Museo Sitio de Memoria ESMA en reemplazo de Alejandra Naftal, responsable de una gestión marcada por una agenda de actividades educativas y culturales abiertas al público e impulsora de la candidatura del ex centro clandestino de detención a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. Tras el 75º Congreso de Conmebol, donde fue reelecto como presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez realizó una conferencia de prensa donde ratificó la candidatura sudamericana para el Mundial 2030 con 4 países de la región, descartó sumar sudamericanos al proyecto de España-Portugal y certificó que siguen avanzando junto con UEFA para la próxima edición de la Nations League, que reúne a representantes de ambas federaciones. Nosotros estamos como Conmebol planteando que se haga todo el Mundial en Sudamérica, no parte del Mundial. Están trabajando 4 países, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, en que se dé un Mundial en nuestro continente. Una vez que tengamos elaborados bien el proyecto lo vamos a presentar, dijo Domínguez. Creo que las condiciones están dadas para que se pueda hacer el Mundial en Sudamérica. Hay que trabajar seriamente. No creo que el fútbol se pueda decidir por la cantidad de lujos que puedan tener los estadios. Sí coincido que deben darse seguridad y confort, pero también creo que hay una realidad que no se puede evitar. Estadios como el Centenario no hay 2 en el mundo por mucha plata que se puede invertir o tecnología que se pueda implementar, porque ese estadio es un lujo y una joya del fútbol mundial, dijo entre otras cosas el presidente de la Conmebol. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Elvis, la película del director, guionista y productor australiano Baz Luhrmann, centrada en la vida del ícono del rock Elvis Presley, tendrá su estreno mundial en el 75º Festival Internacional de Cine de Cannes, que se llevará a cabo entre el 17 y el 28 de mayo. Así lo anunció oficialmente el festival a través de un comunicado de prensa en el que además anticipa que el propio Luhrmann se hará presente en la función junto a los protagonistas Austin Butler, Tom Hanks y Olivia de Jonge, quienes encarnan en la cinta a Elvis, su representante el coronel Tom Parker y su esposa Priscilla Presley, respectivamente.
Hasta el momento lo que se sabe de esta producción es que se repasa más de 20 años en la vida del pionero del rock, desde sus inicios hacia el absoluto estrellato, a través de su compleja relación con su controvertido manager y del rol central que ocupó su esposa Priscila. Esto pudo conocerse a partir de un anticipo lanzado en febrero pasado. Según se informó oficialmente, Elvis llegará a los cines de todo el mundo el 22 de junio y 2 días más tarde será estrenada en Estados Unidos. Internacionales. Las autoridades de la ciudad china de Shanghái anunciaron su decisión de prorrogar de forma indefinida el confinamiento tras detectar la cifra más alta de casos de COVID de la actual oleada y la peor de los últimos años. La cartera sanitaria destacó que durante las últimas 24 horas se detectaron más de 16.000 positivos de coronavirus. Del total de 13.000 corresponden a Shanghái, mientras que la provincia de Jilin notificó cerca de 1.700 contagios. El 28 de marzo, Shanghái había puesto en marcha el confinamiento ante el aumento de contagios, pero fue ayer, lunes, tras los últimos relevamientos del Ministerio de Salud, cuando la alcaldía decretó la extensión indefinida de la medida. El país. Más información del empresario Sergio Claudio Cirigliano, condenado a 7 años de prisión por la tragedia de Once, quedó al borde de la libertad condicional después de que el tribunal oral le redujera los plazos para ese beneficio de 322 días por el denominado estímulo educativo. Cirigliano, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en un barrio privado de la localidad de Necochea, pidió en diciembre pasado a través de sus abogados Nicolás Ramírez e Ignacio Olivar que se adelantaran los plazos para obtener la libertad condicional. Para ello, argumentó que estando en prisión realizó 55 cursos en el Servicio Penitenciario Federal, en el portal Educar, en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad FASTA por un total de 7.241 horas. Lo decíamos en los títulos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, adelantó que la situación social en el conurbano y el interior de la provincia no da más, al referirse al alza de los precios que se registró en las últimas semanas a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, según analizó. Sus declaraciones llegan en el momento de una interna que vive el Frente de Todos, que se terminó de desatar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires atraviesa su primera sangría desde que se exteriorizaron las internas en todo el arco oficialista. Débora Indarte, legisladora oriunda de General Pueyrredón, que ocupa una banca por la quinta sección electoral desde el año 2019, decidió irse de la bancada luego de lo que fue la elección interna del PJ bonaerense en el distrito, donde el candidato que apoyaba perdió por escaso margen ante el postulante que compujaba la cámpora. La dirigente afirmó que se iba por sentirse obstaculizada en la dinámica propia de la tropa oficialista que preside el diputado César Balichanti. El campo. Economía. La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, firmó los contratos para el inicio de la obra de intervención integral de la Ruta Provincial 6, uno de los corredores más importantes de la región metropolitana. La obra es parte del plan vial impulsado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardinini, ya que la Ruta Provincial 6 constituye una conexión estratégica para la región. Desde el gobierno provincial se precisó que dicha ruta actúa como anexo del complejo portuario, lo que significará una mayor eficacia en el sistema de transporte, logrando así una mayor competitividad e integración para la región. Grecia completó de manera anticipada el pago del FMI de toda la deuda pendiente contraída con la institución desde el 2010 en los distintos rescates del país heleno.
Fin de una era para el FMI como prestamista en Grecia. El gobierno pagando anticipadamente las últimas obligaciones del país. Cierra un capítulo gris que se abrió en marzo del 2010. Una era que los griegos no deben y nunca volverán a vivir, anunció el líder de la nueva democracia a través de su perfil de Instagram. Internacionales. El presidente de Chile, Gabriel Boric, abogó este martes por pensar acuerdos más amplios que los que han sido hasta ahora y modificar lo que haya que modificar para lograr una nueva constitución, tras los preocupantes sondeos que dan ventaja al rechazo de la nueva Carta Magna en el plebiscito previsto para este año. Los sondeos de opinión son preocupantes y son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso y los que creemos que este proceso es necesario, expresó Boric ante una prensa en el predio de la EXMA durante la visita de Estado que realiza en Buenos Aires. El mandatario, que asumió el gobierno el 11 de marzo, reconoció haber conversado con gente que en el plebiscito del 2020 votó a favor de iniciar el proceso constituyente y que hoy tiene dudas. Estamos en un proceso en donde por primera vez en la historia estamos discutiendo de manera democrática, de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas, cuál va a ser nuestra carta fundamental, dijo Boris. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos ahora de teatro. Les Luthiers regresará a la Argentina luego de una extensa gira por España y actuará el 29 y 30 de abril el Coliseo Podestá de La Plata y el 13 y 14 de mayo en el porteño Auditorio de Belgrano, donde presentará su espectáculo Viejos Hazme Reíres, una recopilación de muchas de las obras más celebradas del grupo humorístico y musical que lleva más de 50 años de historia. Estas funciones en Argentina marcan su vuelta después de una larga pausa que obligó la pandemia. En abril del 2020 falleció Marcos Mundstock, uno de sus fundadores, y en mayo de aquel año iba a estrenar Más tropiezos de Mastropiero, que quedó aplazado para enero del año 2021, pero tampoco pudo salir en escena. Actualmente, Les Luthiers está integrado, además de dos de sus integrantes históricos, Jorge Marona y Carlos López Pucio, por Roberto Antier, Tomás Mayer Wolf, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano, actuando como reemplazantes Pablo Rabinovich y Santiago Otero. Les Luthiers volvió a los escenarios en una extensa gira por 16 localidades españolas que realizó entre enero y marzo, saldando así la deuda contraída por la forzada suspensión de su gira europea en marzo del año 2020. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Y un relevamiento de 57 productos de la canasta básica de alimentos realizados por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana puso la lupa en el fuerte impacto de las subas de los alimentos y bebidas en el bolsillo de las familias argentinas. La variación mensual de la canasta en marzo del 2022 aumentó un 3.95% y solo en el primer trimestre aumentó 20.7% respecto al de diciembre pasado. Pese a los intentos, los salarios no lograron acompañar los precios. En diciembre pasado, una familia de 4 personas necesitaba 31.849 pesos para adquirir sus alimentos para todo el mes. Sin embargo, en marzo, para cubrir las mismas necesidades, requirió 38.449, lo que significó sumar a sus gastos de alimentos indispensables 6.600. Internacionales. En Brasil, el expresidente y principal candidato opositor para las elecciones presidenciales, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó que tendrá una reunión el viernes en el Partido Socialista Brasileño que presentará a Geraldo Alckmin para su candidato a vicepresidente. Voy a tener una nueva reunión el viernes en el que propondrán a Alckmin como vicepresidente y lo llevaremos para discutirlo, dijo el líder del Partido de los Trabajadores a una radio. La conformación de la lista para postularse a la presidencia debe ser aprobada en una reunión del directorio, donde a pesar de la resistencia de una ala minoritaria más a la izquierda, la decisión ya fue tomada y negociada incluso antes de que Alckmin se afiliara al partido. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo.
Hablamos de música, el concierto que el grupo estadounidense Maroon 5 ofrecerá el viernes 8 de abril en el porteño campo argentino de polo podrá verse en vivo y en directo por el canal 605 de Flow. La transmisión comenzará a las 19:30 y contará con la conducción de los periodistas Miki Luzardi y Clemente Cancela, en tanto que Brenda Dialoy informará desde el campo. Además del show central que iniciará a las 21:30, de la presentación de DJ Mailbox, provista para las 19:45, y del set de Zoe Gotuso a las 20:30. También habrá entrevistas a los protagonistas. Maroon 5 estará realizando el postergado concierto que preveía ofrecer el 12 de marzo del año 2020, justo el día en que comenzaron a efectuarse cierres de actividades por la pandemia de coronavirus. Las boleterías para el show del viernes próximo estarán abiertas desde las 14 y se dará puerta para ingresar al predio a partir de las 17. Seguimos con más música. La artista urbana Nicki Nicole conquistó este fin de semana al público mexicano en 2 importantes festivales y se prepara para su histórica presentación en el aclamado Coachella. En su primera vez en México, la estrella rosarina estuvo el sábado en el Festival Pal Norte en Monterrey, donde también descollaron otros argentinos como Andrés Calamaro, Bizarrap y Los Fabulosos Cadillacs. Al día siguiente pasó por el ceremonial en la Ciudad de México, donde también compartió cartel con otras reconocidas figuras internacionales como Nati Peluso, Zetangana, Wu-Tang y Rocky. La rosarina actuará los días 16 y 23 en las mismas jornadas en que estará Billie Eilish, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion y Kanye West, entre otros. El país. El diputado del Parla Sur, Gastón Arizpe, afirmó en las últimas horas que el operador judicial del gobierno de Juntos por el Cambio, Fabián Pepín Rodríguez Simón, prófugo de la justicia argentina, ha declarado ser un operador político y judicial, que es una práctica nefasta desde la práctica política y lo sigue haciendo todavía para un sector que utiliza la política para hacer negocios. Rodríguez Simón el lunes de esta semana desafió a los tribunales y a la propia Interpol tras presentarse en la sesión del Parla Sur en Montevideo, una escena que terminó con abucheos de los presentes hacia el integrante del Parla Sur. En tanto, y también sobre este tema, la Comisión de Presupuesto y Ética del Parla Sur se reúne mañana jueves para definir la situación del parlamentario y sindicado operador judicial, quien se encuentra radicado actualmente en Uruguay. Esta es la información. Prófugo de la justicia por una causa penal por amenazas y por extorsión. Bueno, esto se va a estar analizando en la jornada de mañana. Se va a debatir la expulsión de Pepín Rodríguez Simón, según informaron en las últimas horas. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Lo decíamos en los títulos, Alberto Fernández y Boric recorrieron el Museo de la ESMA junto con organismos de derechos humanos. Esto es parte de lo que se ha hablado en el acto que se llevó a cabo en la última jornada. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Queremos contribuir nuestro granito de arena a crear las condiciones que nos permitan reactivar nuestras economías. En el caso de Chile, la economía viene estancada hace muchos años. La productividad viene estancada hace muchos años. Y eso no es culpa de un gobierno o de otro. Tiene que ver con una cuestión más profunda. Tiene que ver con un modelo de desarrollo que cumplió su ciclo, que está agotado y que por lo tanto es importante que, invitando a todos los sectores a participar de lo que queremos construir, logremos justamente empezar un nuevo camino. Ojalá que este foro sirva mucho, porque tenemos frente a nosotros infinitas oportunidades de colaboración en las más diversas materias y queremos impulsar en conjunto, desde una mirada del sur global, una política comercial que sea respetuosa de los derechos humanos, del derecho internacional, promotora de la cooperación y la transformación productiva. Los encadenamientos productivos, como bien dice la convocatoria, tanto de bienes y servicios, van a contribuir a la construcción de un verdadero enlace entre los distintos conjuntos de empresas en donde tenemos tantas similitudes.
Eran las palabras del presidente de Chile, Gabriel Boric, en su recorrida y en su visita a la República Argentina. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos ahora sí cómo va a estar el tiempo para esta jornada en la República Argentina. Continúa el aumento de la temperatura gradualmente en el área central y en la región del Cuyo, donde predomina el viento del norte y el cielo algo nublado por algunos sectores. Un sistema frontal estacionado sobre el litoral mantiene la inestabilidad y las lluvias dispersas en ese sector del país. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio en esta jornada, miércoles 6 de abril de este año 2022. Recordamos que mañana estaremos nuevamente para llevarles gran parte de la información de lo que suceda en esta jornada y por supuesto de la agenda que nos permita ver lo que va a suceder también en la jornada del jueves. Aquí estuvimos Vanessa Gervasoni, Zuli Aranda, Emanuel Dumrauf, Federico De Marco y quienes habla Omar Garaya. Será hasta el nuevo encuentro. Chao, gracias. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.